Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Quiero hacer mención de que ayer fue el Día Internacional del Libro. Y me parece importante porque la radio no debe ser solamente un instrumento de diversión. La responsabilidad de los medios es propiciar información que contribuya a mejorar la cultura de nuestros radioescuchas. A nadie nos sobran comentarios o notas que nos ayuden a ser mejor persona. Déjenme decirles en este aspecto que México tiene serios problemas por falta de cultura o exceso de ignorancia, como lo queramos ver. Las cifras de lectores en México son descorazonadoras. La UNESCO, fíjate bien, la UNESCO nos da cifras de que México ocupa el lugar 107 de 108 países en índices de lectura. También sabemos por las encuestas que el INEGI nos dice que el 80% de los mexicanos alfabetizados lee al menos un libro, revista, periódico, historieta, blog o página de internet al año. En promedio, 2.5 libros al año. ¿Tú te imaginas si nos comparamos con Finlandia, que no es de los principales ni de los número uno? En Finlandia se leen 47 libros por año en promedio, nosotros 2.5. Y a esta feria de cifras, pues desde luego que hay que sumar otras igual de relevantes. Según la Asociación Mexicana de Internet, los mexicanos, navegamos más de 6 horas al día y pasamos conectados el 85% de estos usuarios a las redes sociales, sobre todo al Facebook, que tiene unos 62 millones de usuarios, o sea, lo equivalente a la mitad del país, y es seguido por el WhatsApp y el YouTube. Es decir, México tiene un nivel cultural del Facebook. ¿Por qué no leemos los mexicanos? Déjame decirte que los paros más socorridos son el 48.5%, prácticamente la mitad dicen que es por falta de tiempo. Imagínate, por falta de tiempo no leemos. Como si los días pudieran tener más de 24 horas. Por falta de interés y gusto, el 22.4%, que bueno, cuando menos son honestos y dicen lo que están comentando. El 12.7% el paro que nos da es que por problemas de salud no pueden leer, el 12.7%. Imagínate nada más el paro que nos están poniendo. El 11.7% prefiere hacer otra cosa y el 4% dice que por falta de dinero. La mitad dicen que es por falta de tiempo, pero ¿te acuerdas de las cifras que comentamos? El promedio que dedicamos en México a las redes es de 7 horas por persona, 7 horas diarias. Y el 80% están metidos en Facebook. ¿Cómo puede ser posible que digamos que es por falta de tiempo? Y de esto déjame decirte que son cifras duras, vamos revisando. Menos del 1% de la población de México sabe leer de manera crítica. ¿Qué significa leer de manera crítica? Es decir, que la persona que lee ha logrado desarrollar la capacidad mínima en la lectura para poder decir, este texto está la idea central, pero en este argumento o en este otro se contradice. Es poder decir este artículo no tiene un argumento válido o no tiene sustento teórico o científico correcto, o este otro solo da opiniones del autor y no debería de ser tomado en cuenta. Si esa capacidad crítica, sin esa capacidad crítica, los mexicanos nos dejamos llevar por los prejuicios en boga. Entonces quiere decir que nuestra capacidad para tomar decisiones es emocional, no crítica. Y esto es grave, más en los momentos en el que el país está enfrentando un proceso tan importante como las elecciones. ¿Qué capacidad del electorado para tomar una decisión crítica? Ninguna. Las decisiones
se manejan por emociones, por prejuicios. Y eso es grave, lamentable. El lugar 107 de 108 países asusta a cualquiera. Un libro al año contra 47 en Finlandia nos debería de asustar. 7 horas dedicadas a las redes, pero 80% a las redes sociales en el Facebook, debería de ser algo que nos asuste a todos. ¿Qué haces tú en este día después del Día Internacional del Libro para poder pensar y sacar a México de la ignorancia en la que se encuentra? Tenemos 2 libros para ustedes del Manual de Emociones, para que se comuniquen a los teléfonos 3811-0415, al 3811-3064 y en el WhatsApp al 3326-084611. 3326-084611. El tema del que vamos a hablar de hoy, que no va a ser nada difícil después de lo que hablamos de la lectura, es del vacío que quiere ser llenado con una adicción. Hablaremos de la drogadicción y del alcoholismo. Los adolescentes, desde luego, son una población muy vulnerable a esto. Y más cuando nos damos cuenta de la situación de la mente y la conciencia de un México que en su capacidad crítica utiliza la emoción como el principal argumento para tomar una decisión. Cuando las decisiones son tomadas desde la emoción, drogarse o alcoholizarse es lo más fácil. En vez de usar la capacidad crítica para enfrentar un problema, tratar de buscar una solución, tratar de evaluar qué debo de hacer para mejorar mi vida, es más fácil evadir el problema en la droga, en el alcohol. ¿Imaginas a un adolescente que su novia le dice estar embarazada? ¿Cómo hará para tomar una decisión? Pues la pregunta sería, ¿me caso o me drogo o me emborracho? Sin la capacidad crítica, sin la capacidad para decidir en una forma mínima en su vida, estamos seguros que este adolescente va a tomar la peor decisión. Así, enfrentamos la vida a la mayoría de los mexicanos con la capacidad de un niño de 6 años. Ese niño de 6 años es quien probablemente ha elegido los últimos gobernantes que tenemos en la actualidad. No sé qué nos asombra. Nos debería de asombrar si fuera diferente. No Doubt nos dice: no me lo digas porque me hiere, no hables, sé lo que estás pensando, no necesito tus razones, no me lo digas porque duele. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Qué bueno que sigues con nosotros. Te invitamos a que te comuniques en este tema tan terrible, digo yo, porque estamos hablando de drogadicción y alcoholismo en los adolescentes. Tú imagina que un adolescente a esa edad va a enfrentar probablemente las decisiones más importantes en su vida. Decisiones como decidir qué estudiar, a qué dedicarse, o si se casa, cuándo y con quién. Decidir qué quiere hacer de su vida, cuando la mayoría, por no decir todas sus decisiones, son resultado del manejo emocional o de la emoción en la que vive, y de esta parte emocional que es casi como la de un niño de 6 años. Desde luego que no nos extraña que en los últimos 7 años el consumo de alcohol y drogas en la población aumentó un 47%, en la población de México, 47%. Pero déjame decirte lo más grave. Lo más grave es que en la población de 12 a 17 años aumentó en un 125%. Más del doble. De 12 a 17 años. Hay un movimiento extraordinario en el consumo de alcohol y drogas. Y en las mujeres, déjame ponértelo así, en las mujeres se incrementó un 222%. Tenía un amigo muy querido, el que él comentaba y decía, antes presumíamos y decíamos, esta niña cocina como su mamá y se sentía feliz. Y ahora escuchamos que dicen, esta niña se emborracha como su papá. ¿Imaginas a dónde vamos moviendo esa población cuando no sabemos cómo dedicar
el tiempo necesario para poder prevenir todo este tipo de cosas, piensa que la mente de las personas está vacía. Vivimos en una sociedad prejuiciosa que maneja todo con la ignorancia y el manejo emocional en vez de realmente pensar. Y no pensamos porque no leemos, porque no hemos metido información, porque no hemos trabajado en desarrollar una conciencia. A veces o con frecuencia, los papás estamos, por ejemplo, más preocupados en regañar y castigar a nuestros hijos, en vez de ayudar, contribuir a que se hagan responsables. El que yo regañe a un niño no lo ayuda a hacerse responsable, se siente culpable. ¿Cómo puedo ayudarlo a hacerse responsable y que no se sienta culpable? Cuando yo le puedo decir, a ver, hijo, tú te puedes comer las papas si quieres, siempre y cuando llegues a comer a la casa, pero si al llegar a la casa no comes, mañana no vas a poder comprar papas. Y al día siguiente le podemos decir, hijo, a mí me encanta comprarte papas, pero tú me dijiste que no puedes comer papas, ¿te acuerdas que no comiste ayer? Y el niño va a entender claramente que no le van a comprar las papas por su conducta, no porque el padre sea un malo o un desgraciado o un terrible o una bruja. Entiende que fue su responsabilidad y su conducta. Cuando nada más lo regañamos, no quieres comer y mira nada más, pero ¿qué tal me estabas pidiendo las papas? Toda esa perorata no sirve de nada. Necesitamos aprender a manejar argumentos claros, una postura crítica. Las causas a través de las cuales las personas caen en alcohol y drogas son diversas. Muchos de los muchachos comentan o los adolescentes dicen que ven a muchas personas usando diferentes sustancias. Que ven como sus padres u otros adultos consumen alcohol, fuman cigarrillos, abusan de otras sustancias. Con frecuencia, la escena social, y déjame decirte, la actividad social en la actualidad se maneja alrededor del alcohol y del cigarro, cuando no hasta de marihuana o de otros tipos de drogas. Los amigos a veces presionan a los demás para que prueben bebidas, para que fumen algo. Y desde luego que esta parte es terrible. También nos comentan los adolescentes que son los medios de comunicación populares. El 47% de los adolescentes estuvieron de acuerdo, 47, casi la mitad, en que las películas y los programas de televisión hacen que parezca que está bien usar drogas. Déjame decirte que según un estudio que se llevó a cabo en el 2011, nos dice que los niños de 12 a 17 años de edad que vieron 3 o más películas con clasificación R, 3 o más películas por mes, eran 7 veces más propensos a fumar cigarrillos, 6 veces más propensos a usar marihuana y 5 veces más propensos a beber alcohol, en comparación a los que no vieron películas con clasificación R. Esta es una estadística de Amy Kahn desde el 2005. A veces no tenemos claro lo que estamos haciendo con esta educación cuando simplemente sentamos a nuestros hijos a ver la televisión para que nos den guerra y ni siquiera tenemos cuidado. Y no está mal que vean algún tipo de estas películas o que vean cualquier cosa. La parte importante, insisto yo, es no enseñamos a nuestros hijos a ser críticos. Yo me tengo que sentar con él y en el momento en el que estoy sentado con él viendo la película, yo puedo en cualquier momento hacer una pregunta, oye, ¿y qué piensa lo que hizo aquel? ¿Qué piensas que pasó con el otro? Porque normalmente cuando nos sentamos a ver la televisión es como si estuviéramos en un estado de hipnosis. La televisión capta nuestra atención y nuestra mente se pone en blanco y recibimos toda la información que está ahí. Cuando nosotros podemos hacer un alto y decir ¿qué piensas? En ese momento el niño tiene que salir, o el muchacho, salir del estado que está de hipnosis con la mente en blanco para tratar de elaborar un juicio crítico, no un prejuicio. ¿Qué piensas de ese muchacho que está haciendo? ¿Qué piensas de lo que le pasó? Y en ese momento él puede hacer y elaborar un juicio crítico que se va a quedar como parte de su información. Otros adolescentes nos hablan y nos dicen que es por escape o por automedicación. Cuando los adolescentes se sienten infelices y no pueden encontrar una salida saludable a su frustración o a sus problemas, o no encuentran una persona de confianza con quien hablar, pues desde luego que lo que hacen es recurren a sustancias que van desde los inhalantes, que es una parte terrible, los solventes que inhalan,
hasta cualquier tipo de sustancia, lo que se les imagine. Hoy en día muchos de ellos están usando mezclas de jarabes para la tos, o con alcohol, o con otro tipo de cosas. Dependiendo de lo que usan, pueden sentirse felizmente inconscientes, maravillosamente felices o llenos de energía y confianza, y eso hace que crean que están en lo correcto. Los años de la adolescencia, desde luego que son muy difíciles y pueden o tienen un costo emocional en los niños que a veces, desde luego, van a afectarlos por el resto de su vida, llegando no solo a causar depresión, sino una cantidad enorme de problemas. Otros comentan que el aburrimiento es la causa más importante. Los adolescentes que no pueden tolerar, que no saben cómo estar solos. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos a la mano inmediatamente el juego, el juguete, lo que quieran a través de los medios, a través de... Llega el momento en que ni siquiera nos sabemos comunicar claramente porque cada quien tiene su teléfono y están o jugando un juego o chateando en otro lado o revisando lo que ustedes quieran. Y entonces, desde luego, que las personas que no saben comunicarse y que manejan esta parte así, anhelan emociones fuertes. Y estas, con frecuencia, son buscadas a través del alcohol, de las drogas. Es más, proporcionan una base común para interactuar con otros jóvenes similares. En el momento en el que beben alcohol o consumen droga, entran en contacto con jóvenes que manejan emociones a niveles muy altos, que se atreven a cosas que otros no se atreven. Y la mejor forma de estar a su altura, piensan los adolescentes, es también consumiendo alcohol, drogas, y eso hace que se sientan que pertenecen a ese grupo, que en ese momento y con la poca capacidad crítica que tienen, es lo que consideran lo más adecuado, el ideal. Yo debería de ser como esos. ¿Qué es lo que tienen para copiarlos? Se meten a cualquier antro, son buenísimos para los trompones, salen con cualquier muchacha y uno dice, ¿te imaginas la capacidad crítica que va manejando un muchacho cuando tiene que hacer las decisiones más importantes de su vida? Comunícate con nosotros, tenemos 2 libros para ti. Si te comunicas al 3811-364 o 3811-0415 y queremos escuchar tus comentarios en el WhatsApp al 3326-084611. Hacemos una pausa y regresamos. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo, un lugar en la radio para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Qué bueno que siguen con nosotros. Desde luego, gracias por compartir conmigo este camino y por construir juntos nuestro manual de vida. Quisiera hoy presentar un audio que nos envían por WhatsApp, que esta es la maravilla de la comunicación y la mejor forma en la que lo podemos usar. Escuchen lo que este Radio Escucha nos dice. Buenas noches, mi nombre es Luis Maciel. Con el tema de hoy, más que nada, yo quiero decir que los chavos no es que estén mal, no es que no quieran afrontar problemas. Lo que pasa es que en la sociedad es más fácil venderles y meterlos en el alcohol y meterles en la droga que ellos resuelvan sus propios problemas. Yo pienso que la peor o la causa de esto es la misma inseguridad que hay, el mismo desempleo que ocasiona el gobierno, todo eso aunado con otras carestías que tiene la misma familia, pues provocas eso. Pero aquí, pues la verdad, solo así los chavos, para mí, no son al 100% culpables. Gracias, Luis, que te comunicas con nosotros, y déjame decirte que en parte tienes razón, porque desde luego que para los padres muchas veces es más fácil que sus hijos dejen de dar guerra, y dejan de dar guerra cuando a lo mejor andan metidos con los amigos haciendo toda una serie de cosas. Es cierto, desde luego, que estamos viviendo una vida difícil,
muy difícil, y que las decisiones de los adolescentes para poder decidir a qué se van a dedicar, en qué van a trabajar, pues es una parte muy complicada. Pero si al mismo tiempo no tomamos conciencia los padres, qué importante es cuidar la formación de nuestros hijos. Y en esta formación me refiero sobre todo al momento en el que nos comunicamos con ellos, cuando podemos enseñarlos a hacerse responsables, a tener una visión crítica de la vida y de las cosas, y no la crítica desde el prejuicio, la crítica desde la razón, desde los argumentos, del de saber cómo tomar la mejor decisión, y no nada más la más fácil. Y desde luego que cuando los padres fallamos en esto, pues llegan los muchachos a una edad en la que se vuelven ingobernables. No hemos sabido comunicarnos, no hemos sido de provecho para ellos no entienden para qué decirnos las cosas porque lo único que hacemos es regañarlos, castigarlos, encerrarlos, y no ven en nosotros la utilidad de comunicarnos cosas para que los ayudemos. Los padres, desde luego, son los primeros que nos tenemos que preocupar por esto. Porque en el momento en que los padres no nos ocupamos en transmitir un mensaje positivo, en ayudar a que se hagan responsables, en ayudar a que tengan una forma para poder ver más claramente lo que la vida implica para ellos, pues en ese momento van a estar perdidos y no van a saber qué hacer o cómo manejar esta parte. Gracias, Luis, por tu participación. Otro anónimo se comunica y nos dice: mi hijo se comporta raro, de repente le da por encerrarse en su cuarto y dura horas ahí. Cierra la habitación con seguro. Me da miedo que pueda entrar en drogas porque no sé qué otra cosa me pueda ocultar. Tenemos claro de que probablemente es una madre que se está comunicando con nosotros y no sabe, primero, no se da cuenta cómo o en qué momento perdió la comunicación con su hijo. Su hijo se encierra. No sabe cómo acercarse a él para tratar de preguntar qué sucede. No tiene claro si el muchacho está triste, si se encierra, por qué razón o qué es lo que hace, porque a veces los adolescentes se encierran como una forma de decir: este es mi espacio, me pertenece y en mi casa quiero mi espacio. A veces, cuando empiezan a incurrir en drogas, lo que hacen es se encierran en el cuarto, ponen el cuarto oscuro, se alejan de los amigos, dejan de hablar y si se les comenta algo en ese momento se vuelven neuróticos, histéricos, gritan, avientan, rompen cosas y todo esto nos hace pensar que esta conducta probablemente habla de que un muchacho está incurriendo tal vez en drogas. Me interesa sobre todo asociarlo al anónimo que después nos comenta y nos dice: le caché a mi hijo un poco de marihuana en su mochila. Esto fue hace 2 días. Y ahora que lo escucho, no sé cómo enfrentarlo y qué decirle. En ese momento no pude hacer nada, me paralicé y únicamente he estado seria con él. Nos damos cuenta de que estos padres no tienen recursos para poder educar, para poder manejar a un adolescente. En el momento en el que no saben qué hacer o cómo decirle. Uno de los padres nos está diciendo que no sabe cómo hablar con él de algo que me parece serio e importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los muchachos incurren en la marihuana como si fuera una forma para simplemente recreativa, para el momento en que están con los amigos, y no sabemos en qué momento van empezando a caer más en un problema de drogas. Lo primero que tienes que hacer es enfrentar la situación. ¿Por qué? Porque la mayoría creemos que en el momento en el que enfrentamos: oye, encontré esta marihuana en tu mochila, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Es como si nos sintiéramos culpables por atrevernos a enfrentar a un muchacho con algo que estamos encontrando. Yo creo que lo importante, desde luego, no es agarrarlo a golpes ni correrlo de la casa, al revés. Oye, hijo, estoy preocupado, me encontré esto. ¿Y qué hacías revisando mi mochila? Mi obligación como padre es revisar las diferentes cosas que tienes para poderte orientar y ayudar. Estoy aquí para ayudarte. Y me doy cuenta de que la comunicación entre nosotros está rota. No quiero decirte que la droga es simplemente porque eres un drogadicto y te voy a condenar por eso. Desde luego que no. Lo que estoy tratando de decirte es que estoy preocupado por ti. No sé si en realidad lo único que estás haciendo es consumiendo con tus amigos o si realmente el problema es más grave. El muchacho seguramente dirá: ay, mamá, se la estaba guardando un amigo, no es mía, y va a tratar de hacer un paro cualquiera. Y tú tienes que fijarte porque tienes que descubrir cómo te das cuenta de que un muchacho ha consumido marihuana. Y desde luego que lo primero es el olor. Huelen. Y huelen a petate quemado y vienen impregnados de la ropa. Y después la otra parte es
los ojos colorados y van hablando mucho más lentos y se mueven más lentos de la forma en la que normalmente lo van manejando. Tienes todo el derecho de decirle a tu hijo: encontré marihuana en tu mochila y déjame decirte que para mí es importante saber qué está pasando. Y te voy a hacer de vez en cuando antidoping sin avisarte. Voy a llegar con un frasquito, me vas a dar orina y yo lo llevo a analizar al laboratorio. Y entonces vamos a ir viendo cómo se va manejando esto. Pero es que mamá, yo no soy... Entonces, ¿de qué te preocupas? Si tú no eres un drogadicto, ¿de qué te preocupas que hagamos el antidoping? Y desde luego que tienes como padre todo el poder del mundo para poder decidir en qué momento te acercas o no te acercas o manejas las cosas. El problema es cuando los padres tenemos miedo. ¿Cómo le voy a decir? ¿Te imaginas? Es como si pensáramos que se va a romper una línea que nunca más... A lo mejor no tenemos cuenta o idea de que a veces los muchachos hacen esto como una forma también para que nosotros nos acerquemos, para que el muchacho se dé cuenta que sí nos importa. El mensaje que tú envías cuando no sabes cómo acercarte es que probablemente el muchacho lo va a interpretar como que a mis papás no les importa, ni cuenta se dan. Y a lo mejor, cuando nos demos cuenta, es demasiado tarde. Si te diste cuenta ahorita, es maravilloso. Acércate, enfrenta las cosas, dale información clara. Hijo, no sé qué hacer con esto, pero me encontré esta marihuana y quería preguntarte qué hay. Y el siguiente punto es, sí, vamos a tener que ir haciendo antidoping y yo te voy a decir cuándo vamos a irlo haciendo. Cuando tú te mantienes de esa forma, amigable, diciendo estoy aquí para ayudarte, no para condenarte, ni te voy a castigar, ni te voy a prohibir, de ninguna manera. Estoy preocupado y me gustaría ayudarte a que te conviertas tú en una mejor persona. En ese momento el muchacho va a entender cuál es verdaderamente tu intención. Damien Rice nos dice, es el lugar equivocado para estar pensando en ti. Es un crimen pequeño, así que no tengo excusa. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Desde luego que los padres no nos damos cuenta, pero perdemos la comunicación con los adolescentes. En parte porque los queremos seguir tratando como niños pequeños. Queremos seguir pensando que tenemos a ese niño que está en la sala de nuestra casa, en el cuarto de juguetes o en la televisión o en el estudio y que ahí está tranquilo. Y desde luego, una gran parte es porque no nos hemos preparado para la adolescencia de nuestros hijos. Prepararnos significa desarrollar recursos para orientar a un adolescente. Como padres, sin darnos cuenta, nos convertimos en tiranos que regañan y castigan, en vez de padres sabios, que ya recorrieron ese camino y que entonces ayudan a sus hijos a encontrar soluciones, a encontrar opciones, a encontrar mejores caminos para dirigir su vida. Nos convertimos a veces en padres que usan su autoridad y poder al servicio del desarrollo de sus hijos, y no como un freno, no como un policía o un capataz que solo pone atención en lo malo, sino como un padre que sabe que la autoridad que tiene está al servicio de su hijo para que sea un mejor ser humano, y no simplemente que evite lo malo que está haciendo. Tenemos que aprender que nuestros hijos serán mejores si aprendemos a reforzar lo positivo en ellos, más que solo señalar lo negativo. Recuerda esto, no son mejores personas evitando errores. Son mejores personas logrando aciertos. Y esta debe ser la actitud de los padres. Todos nos vamos a equivocar, no pocas, muchas veces cada día, pero debemos aprender de los errores. Si tú enseñas a tu hijo que cada error que comete no es algo grave y terrible, sino que es una señal en el camino de su vida, que nos va diciendo cómo puede aprender y qué es lo que tiene que aprender,
en ese momento su vida se va a convertir en algo diferente, porque en ese momento nuestro hijo va a entender que un error no es algo para ocultarse o justificar, que un error es una pista. Me equivoqué en esto, es que algo me está faltando. ¿Qué me está faltando aprender? ¿Por qué caí en ese error? ¿Qué sucedió? No para justificar y decir es que no es mi culpa. No, es para tratar de identificar qué estoy haciendo, qué debería de cambiar para que las cosas se den diferentes. Y en ese momento, muy probablemente, nuestro hijo aprenda a ir mejorando cada vez. La adolescencia es el momento en que nuestros hijos necesitan más de sus padres. Pero cierran la puerta y cierran los oídos, porque los padres solamente estamos cerca de ellos para ver sus errores, para criticarlos, para hablar mal, para asustarnos de lo que están haciendo y tratar de prohibirles cualquier cosa. Y en ese momento todo se va perdiendo. En el momento en el que tú te das cuenta de que tu tarea de vida no es estar ahí para asustarte y para correr qué le está pasando, sino para prepararte, y prepararte desde que tus hijos nacen, desde que estás embarazada, desde que están los dos embarazados. Es importante que puedan empezar a buscar la forma de desarrollar recursos, cómo educar, cómo comunicarse y cómo ir desarrollando ese proceso de comunicación, cómo perder el miedo a la adolescencia para acompañarlos en el momento que entran a la adolescencia. Cuando van creciendo van buscando más intimidad. Y en el momento en que buscan más intimidad, quiere decir se alejan de los padres. Y está bien, pero puedes estar seguro que querrá escuchar tu opinión cuando sabe que tienes algo importante para decirle, algo que le sirva. Se va a cerrar a ti cuando cree que lo único que vas a hacer es darle una descalificación, una crítica o una queja. Tú te acercas o te alejas a tus hijos. Los ganadores de los libros son Víctor Alejandro Padilla y Adela Rodríguez Guzmán. Favor de presentarte en las oficinas de esta estación, Avenida Niños Héroes, 1555, en horas hábiles, trayendo una copia de tu identificación para que puedan identificar a quién le están dando el libro. Y desde luego agradecemos a Adriana Antonio, a Italia Castellanos y a Cindy Hernández, que gracias a ellos este programa es posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. La vida debe ser una experiencia de abundancia, pero tenemos la mente llena de temores, inseguridad, rencores, odios, vergüenza, culpa. Esto limita enormemente nuestra capacidad de tomar decisiones. La abundancia de la vida se pierde por las limitaciones de nuestro pensamiento, de nuestra capacidad de conciencia. El temor es lo opuesto al amor. O vivimos en el temor, cerrados, en la carencia, en las limitaciones, o vivimos desde el temor llenos de dolor y tristeza, o despertamos, porque es un despertar al amor, que el amor es abundancia, es seguridad, es unidad. Mientras no aprendamos a vivir en el amor a uno mismo y a los demás, viviremos presas del dolor y el miedo. El amor es la mejor droga para consumir. Estar bajo sus efectos nos llevará a las experiencias de felicidad más extraordinarias. El amor a la vida, a los demás y a uno mismo es la experiencia más maravillosa. Recuerda, amar es la respuesta. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.